Hoy vamos a hablar sobre la Santa Misa. De todas las realidades católicas, no hay ninguna que no sea tan familiar como la Santa Misa, a la que todos hemos asistido. Esta celebración es muy natural para todos nosotros. Es como estar en nuestra casa. Pero lamentablemente, muchos católicos se pasarán la vida sin ver más allá. Pocos apreciarán las realidades sobrenaturales en las que participamos cuando participamos en la Santa Misa. Vamos a tratar, con la ayuda de Dios, de entrar más a fondo en estas realidades. Vamos a tratar de comprender la Eucaristía como el culto celestial que realmente es. El Papa Juan Pablo II llamó a la misa el cielo en la tierra, explicando que la liturgia que celebramos en la tierra es una misteriosa participación en la liturgia del cielo, y que tiene dimensiones tanto locales como universales, tanto temporales como eternas, tanto horizontales como verticales, por lo cual el culto católico es único. Nos dice que la Iglesia Universal está unida en un gran acto de alabanza, pero es siempre el culto eterno del cielo, y a la vez está inmerso en el tiempo. Esto no es algo nuevo. Esto los padres de la Iglesia lo han predicado hace más de 1000 años, pero es algo que no han entendido muchos católicos de los últimos siglos. Y hay muchos que dicen que la Iglesia pretende sacar más de la misa, pues debemos saber que no podemos conseguir nada más de lo que ya es la misa, el cielo mismo. La Iglesia nos dice que en la liturgia terrena pregustamos y participamos en la liturgia del cielo, que se celebra en la ciudad santa, hacia la que nos dirigimos como peregrinos, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre. Y nos dice que la misa es acción del Cristo total. Por tanto, quienes celebramos esta acción, participamos ya de la liturgia del cielo. Ahí donde la celebración es enteramente comunión y fiesta. Y nos dice el Catecismo que el Apocalipsis de San Juan, leído en la liturgia, nos revela la liturgia eterna, en la que el Espíritu y la Iglesia nos hacen participar en la Santa Misa. Y nos dice que el Apocalipsis está sostenida por los cánticos de la liturgia celestial, y la Iglesia terrestre canta también estos cánticos en la fe y en la prueba. Y la misa nos hace capaces de trascender los límites del tiempo y entrar en la esfera del tiempo sagrado. Nuestro Señor dijo: llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén darán culto al Padre, en que los verdaderos adoradores darán culto al Padre en espíritu y verdad. En el Apocalipsis se desvela que el nuevo templo es el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, y el culto en el Espíritu ocupa su lugar en la nueva Jerusalén del cielo. En el templo de Jerusalén, a la entrada del atrio interior del templo, al aire libre, existía un altar enorme de bronce, donde se ofrecían los sacrificios para la expiación de los pecados, y el lugar santo del templo se encontraba detrás de este altar, y el Sancta Sanctorum, o el Santo de los Santos, el lugar de la morada de Dios, estaba más atrás. Este era el lugar sagrado más importante del templo, en el cual se custodiaba el Arca de la Alianza. Estaba cubierto por un velo de color rojo púrpura, y solo podía entrar en él el sumo sacerdote una vez al año, para ofrecer incienso en el ritual de la expiación. El lugar era tan sagrado que los pies del sumo sacerdote se ataban a una cuerda, por si le daba un ataque por la emoción, pudieran sacarlo con el lazo, ya que nadie más podría entrar a este santo lugar. La Escritura nos dice que al morir Jesús, este velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Por esta acción, el santuario de Dios fue desvelado. La redención de Jesús quitó el velo del Santo de los Santos, abriendo la presencia de Dios a todos los hombres. Ahora ya el cielo y la tierra se podían unir en un íntimo abrazo de amor. En las antiguas liturgias ya hablaban del cielo en la tierra. La liturgia de Santiago dice: hemos sido dignos de ser contados para entrar en el lugar del tabernáculo de tu gloria y estar donde el velo y mirar el Santo de los Santos. Muchos podrán decir que su experiencia de la Santa Misa es cualquier cosa menos celestial, por la manera como van vestidas muchas personas, o por los niños que lloran, o por los cantos desafinados, etc. Pero por muy humilde que sea el templo, sin importar la calidad de la música, ni el entendimiento espiritual de los participantes, o el fervor de la predicación,
Cuando estamos en la Santa Misa, Cristo está allí y misteriosamente estamos por un momento en el cielo. Esto es algo tan real como el propio aire que respiramos. Vamos al cielo no solo cuando morimos, vamos al cielo cuando vamos a misa. No se trata de un símbolo o de una metáfora o de una parábola, es algo real. San Anastasio escribió: mis queridos hermanos, no venimos a un banquete temporal, sino a un festín eterno y celestial, y nos acercamos a él en realidad. El cielo en la tierra, esa es la realidad. Ahí es donde cenamos cada vez que vamos a misa. La Iglesia nos dice que Cristo se ofreció a Dios Padre de una vez por todas. Sin embargo, como su muerte no debía poner fin a su sacerdocio, en la última cena, la noche en que fue entregado, quiso dejar a la Iglesia un sacrificio visible, como lo reclama la naturaleza humana, cuya memoria se perpetuará hasta el fin de los siglos y se aplicará a la remisión de los pecados que cometemos cada día. La misa es el único sacrificio perfecto del Calvario, que es presentado en el altar del cielo por toda la eternidad. No se trata de una repetición, hay un único sacrificio, es perpetuo y eterno, y la misa es nuestra participación en este único sacrificio. El mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras hasta que venga no es solamente acordarse de Jesús, sino que requiere la celebración de la Santa Misa, realizada por los apóstoles y sus sucesores. Empleamos las palabras memorial, pero esto no significa recordar, sino hacer presente ese único sacrificio. Esto lo entendemos mejor si observamos que en el Antiguo Testamento dice varias veces que Dios se acordó de su alianza, y esto no quiere decir que Dios se olvidara de ella, sino que en determinados momentos la renovaba y la actualizaba. La alianza no era solamente un acontecimiento pasado, estaba en activo. El pueblo de Israel renovaba esa alianza cada vez que celebraban la Pascua, y esto es lo que hacemos cada vez que celebramos la Santa Misa. La misa es nuestra perpetua renovación de la nueva alianza. En la antigua alianza se sacrificaba un cordero para sellar la alianza con Dios, y en la nueva será a través de la sangre del mismo Cristo como se sellará. A través de Jesús, el Padre sella con nosotros una alianza nueva y eterna, y participando en la Santa Misa, nosotros sellamos esta alianza. Todos los bautizados entramos en esta alianza, pero hay que sellarla de manera voluntaria y personal, y sellarla es participar en la Santa Misa. Debemos entrar al mismo cielo para sellarla. Nos dice el Catecismo que cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo, y ésta se hace presente, y que cuantas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz, se realiza la obra de nuestra redención. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio. El mismo Jesucristo que se ofreció en el altar de la cruz de modo cruento, se ofrece ahora por medio de los sacerdotes, incruentamente, y este sacrificio es verdaderamente propiciatorio por nuestros pecados. En realidad hay una sola liturgia, hay una sola misa eterna, y esta tiene lugar en el cielo de manera continua, y a esta celebración nos unimos con los ángeles y santos, como nos dice el Catecismo. A la ofrenda de Cristo se unen no solo los miembros que están todavía aquí abajo, sino también los que están ya en la gloria del cielo. La Iglesia ofrece el sacrificio eucarístico en comunión con la Santísima Virgen María. En la Eucaristía, la Iglesia con María está como al pie de la cruz, unida a la ofrenda y a la intercesión de Cristo. El Padre Pío, en las misas que celebraba de forma mística, veía los cielos abiertos, la gloria de Dios y el esplendor de los ángeles y santos. Para él, la misa no era solo el Calvario, sino el mismo paraíso. Y la Santísima Virgen María era su compañera constante en el altar. Cuando se le preguntó sobre esto, explicó que la Virgen está presente en cada misa, junto con los ángeles y toda la corte celestial. Otra mística, Santa Teresita del Niño Jesús, el día de su primera comunión, cuando se disponía a recibir a Cristo bajo las especies de pan y vino, se dio cuenta que no solo la Trinidad iba a morar en ella, sino también los santos y los ángeles del cielo, que están perfectamente incorporados a Cristo. Todo el cielo vendría a ella. Cuando Santa Teresita hizo su primera comunión, su mamá ya había fallecido, y durante esta ceremonia ella lloró de emoción y dijo: cuando el cielo entero entró a mi alma, al recibir a Jesús, también mi mamá vino a mí. En la Santa Misa
recibimos gracia en abundancia. La gracia disponible en la misa es infinita. Es toda la gracia del cielo. El único límite es nuestra capacidad para recibirla. Por eso, debemos estar muy atentos, muy despiertos, para que estas gracias de Dios no se nos escapen. En el mundo actual, las personas están siempre distraídas. Ven sin observar, oyen sin escuchar, oran sin pensar ni reflexionar en lo que dicen. Viven más exteriormente que interiormente. En estos tiempos, muchos ven la Santa Misa como algo rutinario y a veces enfadoso donde la gente se aburre. Esto sucede porque no comprenden lo que ahí sucede. Solo al que tiene la mirada atenta y el corazón dispuesto, la gracia de Dios le ayudará a entender esto. El mayor problema del desinterés en la Santa Misa es que estamos acostumbrados a las sensaciones, buscamos el sentir en todo. Nos gustan las emociones, los ruidos, los bailes, la algarabía, y en la misa no hay esto. Esto sí lo tienen los protestantes, la música, los gritos, las manifestaciones, los abrazos. Esto es lo que ellos tienen y ofrecen, ya que carecen de la realidad que nosotros tenemos. Nosotros tenemos a Dios presente en cuerpo y alma y divinidad en la Eucaristía. Y esto es lo que verdaderamente importa. Lo importante no es lo que sentimos, sino lo que sabemos. La misa está llena de realidades sobrenaturales que tocamos sin sentir. El sacerdote toca a Dios en la Eucaristía y pregúntenle qué siente cuando toca a Dios. No siente nada. Como nosotros, cuando con la lengua tocamos a Dios, no sentimos nada en la lengua. Sin embargo, sabemos que el sacerdote depositó a Dios en nuestra lengua. Sabemos que traemos en la boca al dueño del universo, a nuestro Creador y Redentor, al tesoro más grande de la Santísima Virgen y de todos los ángeles y santos. Traemos en la boca al cielo mismo, al reino de Dios. Y eso es lo importante, lo que sabemos, no lo que sentimos. Estas realidades son como el oxígeno que respiramos. No lo vemos, sabemos que existe y que lo usamos. No lo podemos tocar ni ver, y no nos sabe nada, pero sabemos que ahí está, y sin él moriríamos. Para descubrir a Dios en la Santa Misa y apropiarnos estas gracias que nos quiere dar, debemos primeramente asistir a misa con fe. Debemos tener nuestro corazón dispuesto y lo más importante, debemos tener una mirada de hijos, sabiendo que realmente lo somos y que Dios revela sus secretos a sus hijos y no a sus siervos. Aquellos que llegan como obligados, de malas, con prisas, no pueden reconocer a su Padre Dios, ya que se comportan como siervos y no como hijos. Debemos saber que el cielo tiene una puerta principal por donde entran los bienaventurados después de su muerte, para quedarse ahí por siempre, pero tiene también unas puertas laterales para las visitas, puertas que se encuentran por todo el mundo en cada templo, y las que solo en momentos determinados se abren, y estos momentos son durante la celebración de la Santa Misa. Ahí se abren para invitarnos a entrar, a visitar el cielo, pero debemos saber que no se entra de golpe hasta el lugar del Santo de los Santos, sino que paso a paso nos vamos acercando. Es como si el cielo tuviera varias antesalas, y a cada paso de la Santa Misa vamos pasando una a una, hasta que logremos llegar al lugar santísimo. Hasta ahí vamos a llegar, si es que decidimos cruzar cada antesala, junto con el sacerdote. En primer lugar, debemos conocer los momentos de la Santa Misa. La misa está dividida en dos liturgias, la de la palabra y la de la Eucaristía. Y estas, a su vez, están divididas en varios ritos específicos. Aunque las acciones son muchas, la misa es un único ofrecimiento, el sacrificio de Jesucristo, que renueva nuestra alianza con Dios Padre, y es un solo banquete. Cada antesala es entonces una parte de la misa, que nos llevará hasta la presencia misma de Dios. Debemos saber que cuando el sacerdote se reviste para celebrar la Santa Misa, es del propio Cristo de quien se reviste, por lo cual es el mismo Cristo en la persona del sacerdote quien nos irá adentrando en aquel santo lugar, donde Él es el guía por excelencia. El enemigo de Dios, el demonio, sabe que con cada vez que vamos a misa y llegamos verdaderamente ante el trono del cielo, iremos despreciando las insignificantes cosas que Él nos ofrece, e iremos apreciando más vivir las maravillosas realidades divinas. Por eso, Él va a intentar siempre desanimarnos cuando queramos asistir a misa. Va a usar de todas sus tácticas para evitar que vayamos a ese encuentro con Dios, o si es que vamos, no lleguemos a tiempo o en las condiciones necesarias. Si logramos llegar a misa en las condiciones necesarias,
mientras más avancemos, más tácticas va a usar para que no lleguemos hasta el trono de Dios. Él sabe que cuando decidimos ir a misa, empezamos una real peregrinación hacia el cielo y va a tratar de poner todos los obstáculos posibles para que no lleguemos. Por eso, no empieza a atacar solo cuando llegamos al templo, sino desde antes, desde que decidimos ir a misa. Él trata de ocasionar problemas desde la casa. Resulta que ya para salir, un hijo no encuentra su zapato, el otro no se quiere levantar de la cama, al papá le hablan inoportunamente por teléfono y no puede conseguir cortar con el que habla, o la mamá se está tardando demasiado en arreglarse. Y al final, después de estos inconvenientes, por fin, todos salen de la casa. Y ahora, ¡chin! Las llaves. ¿Dónde están las llaves? Aquí estaban, aquí las dejé. Y todos las buscan y se culpan unos a otros. Y empieza la revolución, hasta que alguien dice, pues ahora ya no vamos. Esto es lo que el enemigo quería. Él está feliz. Pero de repente, gracias a Dios, las llaves aparecieron. El enemigo no logró su objetivo, no logró que se quedaran en casa. Pues ahora va a tratar por lo menos que lleguen tarde. Cosa que no le cuesta mucho trabajo, pues él sabe que en vez de media hora antes, salimos de casa 10 minutos antes del compromiso. Pero si acaso logramos llegar a tiempo, empieza a atacarnos con inquietudes, con dudas. Oye, ¿apagaría el boiler? ¿Cerraría bien la puerta de la casa? ¿Y si me roban el carro? Esto no sucede normalmente cuando vamos de paseo. Esto sucede por lo general cuando vamos a misa. Por eso es muy necesario que sepamos cómo actúa el enemigo, para detectarlo y vencerlo. Hay que tener muy abiertos los ojos a todas estas trampas. Primeramente, algo muy importante que debemos hacer para vivir la misa en plenitud. Esto es llegar temprano. Sobra quien dice que es muy difícil llegar a tiempo, pero estos mismos, si van a un concierto, llegan ahí hasta una hora antes. Para ellos, son más importantes otras cosas que visitar el mismo cielo. Convierten esta visita en algo de segunda, y a la vez rompen como si nada el mandamiento de santificar las fiestas, ya que el mandamiento dice, oír misa entera, y la misa empieza cuando el sacerdote se para en la puerta, y si llegan después de él, ya no vivieron la misa entera. Llegar temprano a la Santa Misa quiere decir llegar unos 20 minutos antes que el Padre, para ponernos en ambiente espiritual, soltar las preocupaciones, desacalorarnos, aquietar la mente para poder entrar de lleno a la Santa Misa. Al comenzar la Santa Misa, el sacerdote besa el altar. El centro de la celebración es el altar, que representa a Cristo. Por eso el altar se inciensa y se hace reverencia al pasar frente a él. Jesús al mismo tiempo es sacerdote, altar y víctima. Sabemos que nuestro Señor es la puerta de las ovejas, que Él es la puerta del cielo. Por eso, en el momento que el sacerdote entra en el templo y besa el altar, éste se abre como esa puerta al cielo. Ahora, junto con el sacerdote, con la señal de la cruz, entramos en la primera antesala. Debemos hacer la señal de la cruz junto con el sacerdote, ya que es el sacerdote quien nos pone en la presencia del Señor. Es importantísima esta señal, ya que en este camino no está exento de las estrategias del demonio, que no cesará de impedirnos avanzar, y nosotros tenemos que prepararnos para este combate espiritual. ¿Cuál es el combate particular que debemos superar durante la misa? Quizás sea rechazar el disgusto que nos causa alguien que desafina cantando. Tal vez sea frenar nuestro juicio contra el hermano que llega tarde o aquel que se va temprano. O tal vez sonreír a la mamá del niño que está chillando. O quizás sea luchar contra nuestra soberbia, que nos lleva a criticar cuando alguien se equivoca en una lectura. Probablemente puede ser el esforzarnos por permanecer atentos durante toda la misa. Esas son las batallas en las que tenemos que vencer. Estas no serán batallas que nos lleven a ganar una medalla o un premio Nobel. Quizá no sea tan notorio como una marcha por la paz o a favor de la vida. Pero como estas batallas son tan interiores, requiere mayor heroísmo. Solo Dios y sus ángeles se darán cuenta de que no criticamos mentalmente la homilía del sacerdote esta semana. Solo Dios y sus ángeles se darán cuenta de que no juzgamos a esa familia que iba mal vestida. Aquí no ganamos una medalla, pero sí ganamos una batalla. La señal de la cruz nos prepara para esta batalla espiritual. Grandes santos nos hablan del poder de la señal de la cruz. San Cipriano dice que en la señal de la cruz está toda fuerza y poder. San Anastasio nos dice
que por la señal de la cruz toda magia se detiene y todo hechizo se desvanece, y Satanás es impotente ante la cruz de Cristo. Cuando hacemos la señal de la cruz, con nuestras palabras proclamamos la fe en la Santísima Trinidad, y con la mano proclamamos que hemos sido redimidos por la cruz de Jesucristo y que por ella fuimos hechos partícipes de la naturaleza divina. Con esta señal nos ponemos bajo juramento para oír la palabra de Dios y recibir el pan de vida. Estos son grandiosos dones, pero son también grandes compromisos. Al hacer la señal de la cruz, nos comprometemos a vivir plenamente la Santa Misa. Ocuparemos el estrado de los testigos. Muchas veces diremos amén, palabra aramea que quiere decir que estamos de acuerdo, que así sea. Este amén es más que una respuesta, es un compromiso personal. Comprometemos nuestra vida. Por eso debemos estar conscientes de lo que decimos. No estamos como espectadores, somos participantes. Vamos a la segunda antesala en el cielo, el acto penitencial o el Kyrie. La Didaché nos enseña que es necesario arrepentirse antes de celebrar la Eucaristía. Dice, en cuanto al domingo del Señor, una vez reunidos, partid el pan y dad gracias, después de haber confesado vuestros pecados, para que vuestro sacrificio sea puro. Al ir a misa, vamos al cielo, y debemos ir lo más limpios posibles. Cuando muramos y vayamos al cielo, a la presencia del Señor, será abierto el libro de nuestra vida, y se verá todo lo que hicimos. Nuestras obras nos acompañarán, y ahí aparecerá todo lo que no ha sido confesado. Pero en esta visita al cielo, nadie nos acusa, nosotros mismos nos acusamos de haber pecado. Mucha gente piensa que por no tener pecados mortales todo está muy bien, sin saber que tenemos innumerables pequeñas fallas, que llamamos pecados veniales. Y el pecado venial también es ofensa. Incluso nuestros pequeños pecados son una cosa seria, porque cada uno de ellos es una ofensa contra un Dios infinitamente bueno. Por un decir, es como si alguien le diera una cachetada despacito a su mamá, o le diera un fuerte golpe. ¿Cuál es mayor ofensa? Probablemente diríamos que el golpe fuerte, pero al final cualquiera de las dos acciones serían ofensas, y aún por la pequeña cachetada sería necesario pedir disculpas. Así, el pecado venial es como decir una pequeña mentira, pero al final fue como esa cachetada, al propio Dios, al que es la verdad, y es necesario pedir su perdón. Con el yo confieso, nos declaramos culpables, y después nos lanzamos en los brazos de la misericordia divina con el Kyrie. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Pedimos piedad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y si realmente estamos arrepentidos, ellos nos perdonan. Por eso, también es bueno llegar unos momentos antes de que empiece la celebración, para examinar nuestras culpas, de las cuales pediremos perdón. También es muy recomendable la confesión, aunque fueran pecados veniales, y sería esto absolutamente necesario si fueran pecados mortales. Nadie puede brincarse esta antesala, todos hemos fallado. Por eso pedimos misericordia, y es por eso que el enemigo no quiere que lleguemos a tiempo, o estemos distraídos para este momento penitencial. El que no llega a tiempo, o está distraído, no recibe las gracias del perdón. Pensemos, por ejemplo, si el ciego que pidió Jesús que le devolviera la vista no llega en el momento que Jesús pasaba por ahí, o hubiera estado distraído cuando Jesús le dijo que fuera a lavarse los ojos y no hubiera ido, ¿qué pasa? Se queda ciego. Pues nosotros, si no llegamos a tiempo o estamos distraídos, quedamos manchados e incomodaremos al cielo con nuestra sucia presencia. La tercer antesala en el cielo es el Gloria. Primero pedimos por la paz y suplicamos por nuestra liberación, y después agradecemos y proclamamos el cumplimiento con el Gloria. Alabamos a Dios inmediatamente por las bendiciones que le acabamos de pedir. El Gloria grita con la alegría, la confianza y la esperanza que siempre han caracterizado a los creyentes. Esa es la fe de todo el que conoce la providencia de Dios. Esta es la misma aclamación que hacen los ángeles cuando Jesús nace. Es un canto de alegría y agradecimiento por la redención que hará Jesús del mundo entero. Este canto lo entonarán por toda la eternidad los ángeles y los santos. Ellos están agradecidos y de fiesta eternamente. El Gloria se debe entonar como lo hicieron los ángeles, llenos de agradecimiento y júbilo. Debemos aprender de ellos. Aparte, para Dios es muy agradable que sus hijos, unidos en la comunión de los santos, se unan para darle gloria.
Y más agradable es todavía cuando ve a los pobres, a los enfermos, a los perseguidos, a los que tenemos toda clase de problemas, pero confiamos en Él y sabemos en quién hemos puesto nuestra esperanza y le cantamos en gloria. Este es un momento de alegría confiada, aún en el sufrimiento. Esto resulta humillante para el demonio. Por eso, en este momento ataca. Ahí nos llegan todo tipo de recuerdos, y a veces nos llega también la vergüenza de cantar. Por lo general los hombres están ahí con las manos metidas en la bolsa del pantalón, pensando, esto es para las viejitas piadosas, y pensando que ellos son muy machos, sin darse cuenta que un hombre nunca es más hombre que cuando adora y le canta a su Creador, a su Padre Dios. También de repente, ahí están algunas señoras, criticando lo feo que canta el de atrás o el de al lado, y lamentablemente se pierden de este maravilloso momento. No saben que el que no se une a este canto ya no está participando en la liturgia del cielo y se quedó afuera. Vamos a la cuarta antesala. Esta es la oración colecta. Esta la hace el sacerdote solo, y muchos lo dejamos realmente solo, hablando como loco. No ponemos atención a lo que dice. Pensamos, eso es algo que tiene que leer, pero resulta que es muy importante que escuchemos lo que el sacerdote dice, ya que a Dios no le podemos prometer y no cumplir. Quedamos en participar de la Santa Misa completa y ser testigos, y con el amén al final de esta oración nos comprometemos a aceptar lo que dijo el sacerdote. Pero ¿cómo lo aceptamos y decimos amén si ni siquiera sabemos lo que dijo? Por ejemplo, si el sacerdote dice, Señor, haznos santos, y nosotros por estar distraídos no oímos completamente lo que dijo, es probable que nos quedemos solo con la primera parte, en haznos. Si no oímos lo que el sacerdote pide en esta oración, nuestro amén será falso, y por lo tanto nos perderemos de estas gracias que Él pidió para nosotros. Por eso, en este momento, el enemigo sigue tratando de distraernos. En este momento de la oración colecta, de repente se nos caen las llaves, o llora un niño, volteamos a ver quién es y ya no escuchamos. Ya nomás alcanzamos a oír, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, y decimos amén. Y no nos dimos cuenta de lo que pedimos o a lo que nos comprometimos. Quinta antesala, las lecturas. En estas lecturas nos hablan Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres nos quieren hablar y debemos estar atentos a lo que nos dicen las lecturas. Son la preparación para nuestra sagrada comunión con Jesús. Dios se nos revela hablándonos en palabras humanas. La palabra de Dios se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Padre se hizo semejante a los hombres. Por esta razón, la Dei Verbum nos dice que la Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura, como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Y Orígenes nos dice que debemos respetar la presencia de Cristo en la palabra, como respetamos su presencia en el sacramento de la Eucaristía. Cuando vamos a recibir la comunión, cuidamos de que ni una pequeña partícula se caiga, pues así exactamente debemos cuidar que ni una palabra se pierda. La palabra de Dios no se reduce solo a una enseñanza, sino que nos exige la respuesta de la fe y el compromiso para que se realice la alianza de Dios con nosotros. Esta palabra que a veces no escuchamos en la misa podría en la semana evitarnos sufrimientos innecesarios, pero al no escuchar la palabra de Dios, le damos oportunidad al sufrimiento para que caiga sobre nosotros. Por eso aquí también el enemigo ataca inmediatamente, bloquea a las personas y éstas oyen pero no escuchan. Les preguntas, ¿de quién fueron las lecturas? Y dicen, no sé. No sé si se han fijado que en este momento de las lecturas es cuando empieza el mayor ruido y distracciones. De repente suenan los tacones de una señora que va entrando. A otros les dan ataques de tos y todos voltean. O falla el sonido, el lector se equivoca, pasa el del gas afuera con su grabación. El enemigo está destapado. Pero aún así hay quienes a pesar de todo esto se esfuerzan y no se distraen y logran pasar esta antesala. Sexta antesala, el Evangelio. Ahí es el propio Jesucristo quien se dirige a nosotros y nos dice, vengan a mí los agobiados que yo los consolaré. Nos dice la Escritura, muchas veces y de muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros padres, a través de los profetas. Últimamente, en estos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Estos últimos días son los nuestros. No es difícil reconocernos en algún personaje de una parábola. Es como si las palabras de Jesús, pronunciadas hace 2000 años, hubieran sido pronunciadas para cada uno de nosotros, como únicos destinatarios. El Evangelio es siempre nuevo para nosotros,
Es el propio Jesús quien nos habla, a cada uno. Aunque lo hayamos escuchado muchas veces, cada vez nos dirá algo nuevo que no comprendíamos antes. Por eso, no hay que hacer como muchos que piensan: ah, ese evangelio ya me lo sé, es el del hijo pródigo, y no prestan atención. Es por esto que cuando vamos a empezar a escuchar el evangelio, nos persignamos nuevamente. Con esto, reducimos el poder que puede ejercer nuestro enemigo. Sellamos nuestra mente para que no pueda perturbar nuestra imaginación. Sellamos nuestra boca para responder santamente a Dios. Sellamos nuestro corazón para que nos deje estar en paz. Y sellamos nuestras potencias y nuestros sentidos y reclamamos todo nuestro ser para Dios. Ya que aquí podemos perder esas luces que nos quiere dar nuestro Señor. Luces que nos animarán, nos fortalecerán y nos consolarán durante toda la semana. El enemigo trata de robarnos esos momentos. Los niños se ponen muy inquietos. La mamá, por más pellizcos que les da, siguen igual. Empiezan de repente a sonar los celulares. Nunca nos habla nadie, pero ahí en ese momento hasta de un número equivocado nos llaman. Debemos saber que si no escuchamos el evangelio, no escuchamos a Jesucristo, nuestro guía y anfitrión en el cielo, y no vamos a poder cruzar esta antesala, y no llegaremos al trono de Dios. Nos quedaremos muy cerca, pero no llegaremos. La séptima antesala es la homilía. A veces se nota que el padre no preparó la homilía, que está improvisando, saliendo al paso. Pues aún así, el Espíritu Santo aquí nos hablará. De pronto, una frase va a llegar como una espada de doble filo y nos va a poner a reflexionar. Una sola frase puede iluminar nuestra vida. La homilía no tiene por qué entretenernos ni ser divertida. Al igual que Jesús viene a nosotros, en humildad, en una oblea insípida. Así el Espíritu Santo obra a veces a través de una homilía muy sencilla. Si se fijan, a veces en la homilía, el Espíritu Santo nos habla de algo que está pasando en nuestra vida, al grado que hasta pensamos que el sacerdote está hablando de nosotros, que nos está echando indirectas, y llegamos a pensar: ya no vuelvo a confesarme con él. Por lo general, lo que el Espíritu Santo nos dice durante la homilía, nos damos cuenta de que lo necesitábamos, o más tarde nos daremos cuenta de que lo necesitábamos la próxima semana. Por eso la homilía es muy atacada por el enemigo. Trata de provocarnos siempre distracciones. A veces, por la soberbia, pensamos: ah, todo esto ya me lo sé, ya lo he escuchado varias veces. Mejor me voy a echar una siestita o voy a leer mis mensajes del celular. Aquí también el enemigo hace que nos dé un sueño insoportable. Hace que nos la pasemos bostezando. Por lo cual he pensado que en una catástrofe, los sacerdotes serían los más indicados para reconocer los cadáveres. Por la dentadura dirían: este y este son de mi parroquia. Tenemos que tener cuidado con las distracciones voluntarias, porque con esas pecamos. Si son involuntarias, no, porque si nos damos cuenta que desviamos la atención y renunciamos a esto y regresamos, no pecamos. Pero cuando nos damos cuenta que no estamos poniendo atención y le seguimos, despreciamos lo que el Espíritu Santo nos quería decir a través de ese sacerdote. Y sí nos lo dijo, pero no lo escuchamos. Dejamos al Espíritu Santo hablando solo. Vayamos a la octava antesala, y esta es el credo. Después de la homilía, recitamos el credo, que es la fe destilada en unas pocas líneas. Durante las lecturas Dios nos explicó la historia de la salvación, y esta profesión de fe es nuestra respuesta a la palabra de Dios, que ha sido anunciada en las lecturas y expuesta por medio de la homilía. Es decirle a Dios que creemos todo lo que nos ha dicho. Esto lo hacemos junto con nuestros hermanos, y esto hace más fuerte la unión de todos. Pero paradójicamente, esta profesión de nuestra fe, muchos la decimos sin fe. Esta profesión debe salir del corazón agradecido de un hijo a su papá, y esto debe alentar a nuestros hermanos. Por eso es que lo decimos en voz alta. Debemos recitar el credo como si nuestra vida dependiera de ello, y es que realmente de esta fe depende nuestra vida eterna. En el credo decimos que creemos que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Entonces, si realmente creemos esto, debemos vivir de acuerdo a sus enseñanzas, sin excepciones. Lamentablemente, no vivimos de acuerdo a ella, en muchas cuestiones. Por ejemplo, muchos rechazan la enseñanza de la Iglesia sobre el control artificial de la natalidad, pero estos mismos bajo juramento cada domingo recitan el credo. Muchas veces nos posicionamos en contra de alguna doctrina de la Iglesia Católica y decimos que creemos en ella. Qué lamentable es esto, estar en el mismo cielo y mintiendo.
Vayamos a la novena antesala. Esta es la oración de los fieles. San Pablo nos dice: ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible, con toda piedad y dignidad. Algo realmente efectivo que podemos hacer por nuestro país, nosotros que decimos amarlo y esperamos un mejor futuro para nuestros hijos, es pedir por nuestras autoridades. Nosotros somos guerreros de Dios, que luchamos no con armas terrenas, sino con armas espirituales. Y si queremos justicia para nuestro pueblo, debemos asistir con tanta frecuencia como podamos al santuario del Rey, a la misa, donde se encuentra la fuente de gracia infinita que puede cambiar los corazones injustos y hacerlos justos. Es en la misa donde nuestras oraciones se unen a las oraciones de los ángeles. Estas oraciones son las que han alterado el rumbo de las batallas y el curso de la historia. Tenemos que saber que más que a cualquier nación, por fuerte y poderosa que sea, el verdadero poder pertenece a los santos del Altísimo, reunidos en torno a su trono. Con esto, no estamos negando la fuerza del enemigo, pero nos gloriamos que Dios es infinitamente más fuerte y Él es nuestra fuerza. Vayamos a la 10ª antesala, que es el ofertorio. Con el ofertorio comienza la liturgia eucarística, y el ofertorio suele pasar casi inadvertido, entre la colecta y el canto. Pero es un momento importantísimo. Es el momento de ofrecernos nosotros, con todo lo que somos y tenemos. Ahí es donde toman sentido nuestros sufrimientos, que unidos a Cristo y ofrecidos al Padre, toman valor expiatorio, de purificación, y nos alcanzan grados de gloria más altos. Esto no porque seamos muy especiales, sino porque sabemos que el Señor puede tomar lo que es temporal y hacerlo eterno, lo que es humano y hacerlo divino. Aquí ofrecemos nuestras obras, nuestras oraciones, comuniones, nuestras tareas apostólicas, la vida familiar, el trabajo diario, el descanso, nuestros sacrificios y sufrimientos, nuestras ansias de ser santos y nuestra impotencia de no poder serlo. Todo ello se convierte en sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. De esta manera, los laicos consagramos el mundo a Dios. Todo lo que tenemos se pone sobre el altar para hacerlo santo en Cristo. Esto es un ofrecimiento que el Padre no puede rechazar. Este es el sentido de la misa. Es donde Jesús se ofrece al Padre y nosotros nos ofrecemos junto con Él. Por eso cantamos: te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. El sacerdote pone el vino en el cáliz y echa unas gotas de agua. El vino representa a Cristo y el agua a nosotros. El vino es generoso, noble, y el agua es sencilla y humilde. No tiene color, no tiene sabor ni olor. Ahí nos mezclamos con Jesús, para así poder ser agradables a Dios Padre y que tomen valor nuestro ofrecimiento. El sacerdote hace esto evidente por las palabras que dice al verter vino y agua en el cáliz. Dice que por el misterio de esta agua y vino podamos participar de la divinidad de aquel que se dignó a participar de nuestra humanidad. Este mismo momento se utiliza para la colecta, donde se ofrece la limosna, y este momento a veces parece terrible para muchos. Es como si de repente apareciera Freddy Krueger con su hacha, y en realidad es una señora o un hermano con una canastita. Pero el problema es que va a ponerla delante de nosotros, y ahora precisamente en este momento que no traemos cambio. Aquí el enemigo ataca y hace parecer tormentoso este momento. ¿Por qué? Porque dice en la Escritura que la limosna cubre multitud de pecados. En estos momentos muchos se distraen metiendo la mano en la bolsa y pidiendo que no salga un billete o una moneda grande. Y dice un padre que otros muy listos con una mano le echan y con la otra le pegan por abajo la canastita para que suene más duro. En estos momentos a muchos el enemigo les pone ideas como: este padre nomás pide y no hace nada, esto no lo ocupa el padre, él tiene dinero, mejor se lo voy a dar a quienes más lo necesiten. Pero como nunca encuentran a nadie que lo necesite más que ellos, pues se lo quedan ellos. Muchas veces por estas distracciones perdemos el sentido tan importante de este momento. Aquí lo recomendable es, desde antes de entrar al templo, separar lo que vamos a dar en la colecta, y así no nos distraemos en ese momento.
Vamos pues a la siguiente antesala. Esta es el prefacio, cuando el Padre nos invita a levantar el corazón y dar gracias al Señor y cantar el Santo, Santo, Santo. Levantemos el corazón quiere decir abrir el corazón al cielo que está ante nosotros. San Cirilo de Jerusalén nos dice: en este momento conviene tener el corazón levantado a Dios y no abajo, metido en los negocios de la tierra. Más aún, que nadie de ustedes cuando diga, lo tenemos levantado hacia el Señor, tenga su mente ocupada con las preocupaciones de esta vida, porque en todo tiempo deberíamos estar pensando en Dios. Y si esto nos es imposible por nuestra fragilidad, por lo menos esforcémonos por mantener nuestra atención. Debemos prepararnos para estar frente a frente con Dios. No podemos llegar cargando preocupaciones. Si no logramos despegarnos en este momento de la tierra, no podremos entrar en su presencia. Aquí el enemigo no quiere que levemos el corazón a Dios y le demos gracias, sabiendo, como dijo el Padre, que es nuestro deber y salvación. Él quiere arrancar nuestro corazón del cielo para ponerlo nuevamente en la tierra. Muchas veces, cuando dice el Padre, levantemos el corazón, por las actitudes de muchos que dejan sus labios cerrados, se podría adivinar su pensamiento, pues que lo levanten. Debemos saber que el que no lo levante no podrá llegar al trono de Dios. Cuando el sacerdote nos invita a que levantemos el corazón y demos gracias a Dios, debemos levantar nuestro corazón a Dios para dejarnos arrebatar en espíritu y verdad al cielo. De ahora en adelante debemos mirar a través de la fe y no con la vista, para poder darnos cuenta de que aquí ya estamos a un pasito del trono y que a todo nuestro alrededor están los ángeles y los santos, y por eso cantaremos junto con ellos el cántico que cantan los ángeles y todos los santos ante el trono de Dios. Dice el Padre: el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Ellos agradecen y alaban a Dios por la creación y por la redención. Dice la Escritura que Cristo es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado en Él y para Él. Y los ángeles saben que solo en Cristo el universo entero llegará a su plenitud. Nos dice la Iglesia que en Cristo, al final de los tiempos, el reino de Dios llegará a su plenitud y el mismo universo será renovado. Por eso, a los ángeles y santos llenos de alegría, los observamos repitiendo sin descanso día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, diciendo: eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, no existía, y por tu voluntad fue creado. En la misa, los ángeles tienen un papel muy importante. Algunos santos nos hablan de que en el momento del ofertorio, los ángeles presentan a Dios las ofrendas, intenciones y buenas obras de sus asistidos. Esto lo vemos en la Escritura, con el arcángel San Rafael. Dice: cuando tú y Sara hacían sus oraciones, era yo el que presentaba y leía ante la gloria del Señor el memorial de sus peticiones. También algunos santos nos dicen que los ángeles, a la hora de la comunión, acompañan a sus protegidos a recibir a Jesús y les inspiran buenos pensamientos para darle gracias. Y se alegran cuando vamos a misa, porque saben que vamos a recibir muchas bendiciones. También escuchamos cómo después de la consagración, el Padre hace el ofrecimiento de este sacrificio a Dios Padre, pidiendo que su ángel lleve esta ofrenda a su presencia. Dice el sacerdote: te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel. Nos dice San Juan Crisóstomo que en la misa los ángeles asisten al sacerdote, entonan cantos y llenan el recinto alrededor del altar para honrar a Dios que está ahí presente. Los ángeles participan de nuestra alegría y con ellos ciertamente la misa es una verdadera fiesta. Si pudiéramos verlos con nuestros ojos como algunos santos, quedaríamos maravillados porque estamos en la presencia del cielo entero. Los ángeles, llenos de santa alegría, cantan siempre y el sacerdote nos invita a que unamos nuestras voces a las de ellos, y muchas veces acabamos con la armonía del coro. Hay muchos que, aburridos, apenas dicen: Santo, Santo, Santo. Otros piensan que son desafinados y que se van a burlar de ellos, y lo dicen entre labios: Santo, Santo,
Santo. Nuestra alegría y nuestra expresión debiera ser como la de los ángeles, pero ahí el enemigo sigue intentando distraernos. Muchos en estos momentos observan el reloj, piensan, qué incomprensible padre, tenemos que ir a ver la novela o a lavar la ropa, y él aquí entreteniéndonos con sus cantitos. Aquellos que no cantan desde el corazón se quedan ahí y no avanzan a la siguiente sala, que es la sala principal del cielo, donde ya estaremos frente al trono de Dios, frente al Santo de los Santos. Y a esta entramos en el momento de la consagración, que comienza con la epíclesis. El nombre viene del griego epikaleo y significa invocar, llamar. Es una invocación del poder divino sobre los dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. En las liturgias antiguas, como preparación para que todos supieran al lugar que llegábamos en la misa con la consagración, se decía algo hermoso antes de la consagración. Que toda carne mortal guarde silencio y quede en pie con temor y temblor, y no medite nada terreno en su interior, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, se adelanta para ser sacrificado y ser dado como alimento para los creyentes. Y multitud de ángeles, junto con todas las potestades y dominaciones, los querubines de muchos ojos y los serafines de 6 alas que se cubren el rostro, gritan con voz alta el canto: Aleluya, aleluya, aleluya. En este momento, cuando el sacerdote impone sus manos consagradas sobre el pan y vino e invoca la efusión del Espíritu Santo, llega esta efusión que es tan poderosa que no solo envuelve las ofrendas del altar, sino que inunda todo el templo, a todos los presentes. Esta efusión es parecida a la de Pentecostés, que transformó a aquellos hombres. Lamentablemente, en este momento también hay muchas distracciones. Muchos bajan las hincaderas muy fuerte, o se equivoca el acólito y toca las campanas antes, o como no conocemos la hora exacta de este momento, estamos volteando a ver a todos para saber a qué hora hincarnos, y nos perdemos este maravilloso momento. En este momento, esta efusión del Espíritu Santo es capaz de liberar, de sanar, de reconstruir. Aquí podemos pedir, recibir esa efusión, que llene nuestros corazones, nuestro espíritu, que nos sane, que nos fortalezca, que nos ilumine, que nos santifique. Este momento es totalmente maravilloso, pero a la vez es tan corto que se puede perder fácilmente. Nos dice el Catecismo que el sacerdote suplica al Padre para que por medio del Espíritu Santo convierta las ofrendas en el cuerpo y la sangre de Cristo, y para que los mismos fieles se conviertan en ofrenda viva para Dios, mediante la transformación espiritual a imagen de Jesucristo. El siguiente paso es el relato de la institución. Ahí la efusión del Espíritu Santo y la narración hace que el sacerdote se convierta en Cristo. En ese momento, nosotros vemos al Padre, oímos al Padre, pero realmente es Cristo el que está frente a nosotros, realizando este milagro. Es Cristo mismo quien encabeza, se ofrece y se da en alimento. En estos momentos, Jesús ya está presente entre nosotros, es Dios con nosotros. Cristo está realmente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Está presente tan real como lo está permanentemente en el cielo. Debemos saber que cuando Cristo venga al final de la historia, no tendrá ni un poquito más de gloria que la que tiene en este momento. La parusía representa el culmen y realización suprema de la liturgia. La liturgia, por su parte, es parusía. Dijo el cardenal Joseph Ratzinger, ahora Benedicto XVI, la liturgia es una parusía anticipada, la irrupción del ya en el todavía no. Cada Eucaristía es parusía, venida del Señor, y cada Eucaristía nos asocia con la segunda venida de Jesucristo. No deberíamos olvidar que el sentido original de la palabra griega parusía es presencia, y que la presencia de Jesús es real y permanente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Y la Iglesia es testigo de la parusía de Jesucristo en cada misa. Todo esto es real, ocurre en la Santa Misa. La presencia de Jesús resucitado es tan real que en esos momentos todos se postran. Los ángeles, los santos e incluso los demonios, les guste o no. El demonio en este momento no puede ni siquiera levantar la cabeza. Aquí estamos realmente frente al lugar santísimo del cielo, frente al Santo de los Santos, frente al trono de Dios y del Cordero. Aquí se encuentra toda la corte celestial.
los ángeles, los santos, la Santísima Virgen María. Todo el reino de Dios está presente. Por fin, ahí estamos junto a los grandes que están frente al trono. Dice Gregorio Magno, ¿quién de los creyentes puede tener alguna duda de que en el momento de la inmolación, al sonido de la voz del sacerdote, los cielos se abren y los coros angélicos están presentes en el misterio de Jesucristo? En el altar, la tierra se une con el cielo, lo visible y lo invisible se juntan en una unidad. En el cielo, todas estas multitudes presentes ahora dan culto en el interior del Santo de los Santos frente a Dios, donde antes no se admitía más que el sumo sacerdote, y ahora ya gracias a Cristo, en la Santa Misa, podemos hoy adorar a Dios cara a cara. Después, la anamnesis de la liturgia hace memoria de la pasión, de la resurrección y del retorno glorioso de Cristo. El sacerdote nos recuerda que este es el sacramento de los sacramentos y suscita la aclamación de los fieles con las palabras: hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. La respuesta debe ser una verdadera aclamación de todos, que aceptamos la nueva alianza que se está celebrando, ya que la salvación no es un acto del pasado, que Jesús realizó hace 2000 años, es algo presente que está sucediendo en la Eucaristía. Después, en las intercesiones, la Iglesia afirma que la Eucaristía se está celebrando en comunión con toda la Iglesia del cielo y de la tierra, de los vivos y los difuntos, y en comunión con nuestros pastores, el Papa, los obispos, los presbíteros y diáconos. No estamos celebrando este banquete con desconocidos, sino en familia. Todos somos parte de la verdadera y gran familia de Dios, ya que todos los hijos de Dios somos verdaderos hijos en el Hijo. Después, el sacerdote levanta el cáliz y la hostia, refiriéndose ahora a ellos como a Jesús, y dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. En este momento, nuestro amén debería retumbar en todo el templo. Tradicionalmente se llamaba el Gran Amén. San Jerónimo decía que en Roma, cuando se proclamaba el Gran Amén, temblaban todos los templos paganos. Debemos responder con una gran fuerza y alegría, ya que esta es la razón por la que Cristo se hizo hombre, para ser ofrecido al Padre por nosotros, como el único sacrificio satisfactorio. Nosotros solo podemos darle gloria al Padre a través de Jesucristo. No hay cosa más grande que podamos ofrecer a Dios que su propio Hijo. Es la única oportunidad de ofrecerle a Dios algo, por lo que nosotros, nuestros hijos, nuestra familia, le debemos, por los vivos y por los difuntos. En la misa, unimos nuestro sacrificio al suyo, y esa unión hace que nuestro sacrificio sea perfecto. Por eso, sabiendo que este sacrificio Dios lo va a recibir a la primera, con emoción y alegría debemos decir el Gran Amén. Este Gran Amén es tan poderoso que hace temblar de rabia y de temor al infierno completo. Por eso, el enemigo va a tratar de arrebatarnos de la boca ese amén con distracciones. Después viene el momento del Padre Nuestro. Estamos ya frente a Dios, frente a nuestro Padre, y la mirada de Dios ya está fija sobre cada uno de nosotros, porque nos hemos hecho sus hijos. Ahí debemos unirnos a Jesús y hacer nuestra su oración. Aquí en esta oración reconocemos y adoramos a Dios como nuestro Padre, pero también como amo y Señor de toda la creación. Reconocemos y agradecemos sus beneficios, pedimos perdón por nuestras culpas y pedimos favores y gracias conforme a su voluntad. Asimismo, le ofrecemos a Jesús y se lo pedimos: danos el pan de cada día, este mismo pan eucarístico. En esta oración debemos estar muy atentos, porque pedimos bendición, pero con cada petición adquirimos también un gran compromiso. El siguiente momento es el de la paz. Es prepararnos con perfección para ese encuentro personal de cada uno con Cristo. Este momento de la paz, significado con ese saludo en un hermano, es para todos los hermanos. Con el signo de la paz cumplimos el mandato de Jesús de hacer las paces con nuestro vecino antes de acercarnos al altar. A través de este signo enviamos la paz a los que conocemos y a los que no, para que ellos también se reconcilien y encuentren la paz antes de que mueran, y para que puedan gozar desde aquí del reino de Dios, que es justicia, gozo y paz en el Espíritu. En este momento, el enemigo nos suscita pensamientos como: ¿traerán las manos limpias? Yo lo oí estornudar, no me vaya a contagiar. Otros dicen: eso de la paz es hipocresía,
¿Para qué dar la paz? No tiene caso. Y se hacen como los oxisos en este momento. En este saludo simbólicamente damos la paz a todos nuestros hermanos. Pero ¿cuántas veces, al puro salir del templo, ya estamos enojados con alguien? Peleamos por salir primero del estacionamiento del templo. Y no se diga, ¿qué más haremos después? Este saludo de paz lo enviamos a nuestros hermanos desde el cielo. Y pensemos cuántas horas pasarán entre él y el primer estallido de nuestro genio. Después de esto, viene el momento cuando el sacerdote presenta al Cordero de Dios, al igual que lo hizo Juan el Bautista. Dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Nos espera el propio Dios. Jesucristo mismo nos dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré y comeré con él y él conmigo. Él nos ha dicho: mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él. Estamos conscientes que recibir la comunión es recibir a Cristo, es recibir dentro de nosotros el mismo cielo. Pero si no lo recibimos como se debe, podemos recibir el más severo castigo. San Pablo nos dice: pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, come y bebe su propio castigo. San Pablo no quiere que nos apartemos de la comunión. Nos recomienda arrepentirnos. Dice: examínese el hombre a sí mismo, y entonces coma del pan y beba del cáliz. Nadie puede superar este examen. Todos somos pecadores. Nadie es digno de acercarse a Dios, y mucho menos de entrar en comunión con Él. Incluso San Juan, el discípulo amado y modelo de pureza y virtud, cayó maravillado cuando vio a su mejor amigo Jesucristo en gloria. Por eso, el sacerdote, antes de recibir la comunión, dice: no sea para mí motivo de juicio y condenación, sino que me aproveche para defensa de alma y cuerpo, y como remedio saludable. Y nosotros decimos: Señor, no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Existen otras oraciones que podemos decir después, como la que dice: Señor, tú no te quedaste en este admirable sacramento solo como un premio para los justos, sino como alimento para los pecadores arrepentidos. Y es bajo este concepto como me atrevo a acercarme a tu mesa, pidiéndote que esta comunión no me sirva de condenación y muerte, sino de salvación y vida eterna. Después de declararnos indignos de recibir al Señor, nos disponemos a recibir a Jesús, Dios y hombre verdadero, pero debemos acercarnos a Él con suma reverencia y creyendo realmente que Cristo está ahí. Por eso, cuando el sacerdote nos da a Cristo, nosotros respondemos amén, afirmando que creemos en su real presencia. El Papa Juan Pablo II dice: el amén que pronunciamos al recibir la comunión se asemeja al fiat de María en la Anunciación. A María se le pidió creer que a quien concebiría en su seno era el Hijo de Dios. Ahora, a nosotros se nos pide creer que es el mismo Jesús quien se hace presente con todo su ser en las especies del pan y del vino que vamos a comer. También, para evitar caer en la rutina de la comunión, es bueno pedirle a la Virgen que suscite en nosotros esos sentimientos de asombro, de reverencia y de profundo agradecimiento que ella tuvo, primero al recibir a Jesús en la Encarnación y después al recibir a Jesús en la Eucaristía. Imaginémonos la emoción de la Santísima Virgen en las celebraciones eucarísticas a las que asistió, cuando escuchaba de la boca de algún apóstol las palabras de la última cena: este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Aquel cuerpo era el mismo concebido en su seno, su propio Hijo. La comunión no consiste solamente en que recibimos la hostia consagrada, sino en que recibimos a una persona que es Dios. Y esta toma de conciencia debería suscitar en nosotros sentimientos de muy grande devoción. Jesús no vino solo para que comiéramos su carne y bebiéramos su sangre, sino para entrar en comunión con cada uno de nosotros. Ese deseo de Cristo de unirse a nosotros requiere nuestra respuesta. Debemos darnos a Él como Él se da a nosotros. San Cirilo de Jerusalén nos ayuda a entender esta unión. Dice: si vertiéramos cera derretida sobre cera derretida, una interpenetra a la otra en una unión perfecta. Así es la unión con Cristo, así es la unión de Cristo con nosotros. Cuando nosotros comulgamos, nos volvemos uno solo con Cristo. Y si pudiéramos ver con los ojos espirituales, no acertaríamos a ver en dónde empieza el Señor y en dónde termina la criatura. Si Dios nos permitiera ver esto, sería un espectáculo impresionante, ver cómo cientos de personas se van transformando en Cristo. Y voltearíamos
y veremos a nuestro alrededor que estamos rodeados de Cristos. Cuando comulgamos, no solo es Cristo quien viene a habitar en nosotros, sino la Santísima Trinidad y el reino de Dios. Dice San Cipriano que el reino de Dios es Cristo, por lo cual aquellos que participan del banquete del Señor hospedan al reino de Dios en sus almas. La comunión nos invita a ser morada de la Santísima Trinidad. En la comunión, solo Cristo está presente sacramentalmente, es decir, bajo las especies de pan y vino. El Padre y el Espíritu Santo no están presentes sacramentalmente, pero sí están real y verdaderamente presentes, junto con Cristo. Esto debido a la perfecta unión de la Santísima Trinidad. El Catecismo nos dice que el Padre está todo en el Hijo y todo en el Espíritu Santo. El Hijo está todo en el Padre y todo en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está todo en el Padre y en el Hijo. Cada persona está presente en cada otra, sin dejar de ser distintas. Los tres se inhabitan. Donde está el Padre, están los otros dos. Por eso, cuando recibimos a Cristo sacramentalmente, el Padre y el Espíritu Santo se hacen presentes con Él. No sacramentalmente, pero sí de manera verdadera. Debemos saber también que no es suficiente con que Cristo derramara su sangre por nosotros. Ahora nos toca a nosotros cumplir nuestra parte para sellar y renovar nuestra alianza con Dios. Tenemos que comer el Cordero Pascual. El mismo Señor nos dice que es esto muy necesario. Dice, el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre, no tiene vida en él. También cuando comulgamos, renovamos nuestros lazos con la familia eterna y con la familia de Dios en la tierra. Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Y por eso el sacerdote, después de la consagración, dice, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. El enemigo no quiere que nos unamos a Cristo, por eso cuando vamos a comulgar nos echa nuestros pecados en cara, para que nos salgamos de la fila. Él es un tramposo. En el momento que nos vamos a confesar nos dice, eso ni pecado es, hombre, ¿para qué exageras? Y a la hora que vamos a comulgar, engrandece nuestros pecados. Por eso es importante cuando nos confesamos, digamos todo. Ahí Dios nos perdona, pero es muy importante también que nosotros mismos nos perdonemos, para así no dejar cabos sueltos de donde nos pueda tumbar el enemigo. Después de comulgar, se dedica un corto tiempo para dar gracias por los dones recibidos en la celebración, especialmente el de la comunión, y después viene la despedida. Aquí el último ataque del enemigo, que será tratar de sacarnos antes de que recibamos la bendición, cosa que él aborrece, porque sabe que la bendición del sacerdote es siempre ratificada por la Santísima Trinidad, y nos podrá librar de muchos peligros y de caer en muchas tentaciones. Él nos pone en la mente que después de la comunión ya se acabó la Santa Misa, que los avisos no son para nosotros, que urge irnos, que hay personas que nos esperan. Debemos saber que la misa comienza cuando el sacerdote se para en la puerta y termina hasta que el sacerdote nos da la bendición y el envío. Antes, al terminar la misa, el sacerdote decía, pueden irse en paz, la misa ha terminado. Hoy se recomienda despedir al pueblo con otras frases como la siguiente, vayamos a vivir lo que aquí hemos celebrado. En latín se decía, id missa est. De esta expresión viene el nombre de misa. Esta frase quiere decir, ve, ha sido enviado. Esa frase conlleva el deseo de que llevemos a la vida el misterio que hemos celebrado. El que sale del cielo no puede sentirse solo satisfecho de haber asistido, sino que debe aceptar ser enviado al mundo para sembrar fe, alegría, justicia y caridad. Por eso, esta despedida es un envío a vivir lo que en el cielo se ha celebrado, vivirlo en medio de la vida ordinaria, en la casa, en el trabajo, en el mundo, ya que con las gracias recibidas en la Eucaristía, somos capaces de hacer las cosas ahora con mayor perfección, haciéndolas divinas en Cristo y haciéndolas como Cristo, haciendo de cada acto una expresión de amor hacia el Padre. Para terminar, debemos saber que Jesús todos los días tiene ganas de vernos, tiene ganas de unirse a nosotros, por eso se entregó por nosotros. A la Santa Misa vamos porque Dios quiere vernos, quiere encontrarse con nosotros. Así como se hacía el encontradizo con la gente cuando vivía, se hace el encontradizo con nosotros en cientos de templos, que ha hecho que se construyan por donde pasamos, y donde desde el campanario nos está gritando con su propia voz, aquí estoy, hijo, ven.
al mismo cielo nos invita cada día. Cada quien decide si va o no. Espero que después de esta reflexión, con la ayuda del Espíritu Santo, creamos realmente que Dios y el cielo nos esperan en la misa. Y así, cuando alguien nos pregunte, ¿a qué vas a misa?, le digamos, voy a misa para ir al cielo y traérmelo a mi casa. Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mar. Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan, confía, hermano, que ha llegado la hora de Dios, y te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mar. Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan, confía, hermano, que ha llegado la hora de Dios, y te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí.